Buenos días. Ahora sí, ¿no? ¿Sabéis que Cristo ha resucitado? Pues vamos a saludarnos unos a otros. Ponernos en pie y felicita a tu hermano porque Cristo vive en medio nuestra. Estamos viviendo el día más importante que la humanidad jamás ha experimentado. Cristo vive entre nosotros. El autor de la vida era imposible que pudiera estar sujeto a la muerte. Jesús vive entre nosotros. Nos podemos sentar. Qué bueno es que el día más importante de la humanidad podamos felicitarnos de saber que no creemos en un Dios muerto, en un ideal que se pasa con el tiempo, sino que Cristo vive en nuestros corazones, porque Él resucitó de los muertos. Y me gustaría compartir con vosotros esta mañana lo que he tratado de ponerle como un título a nivel simbólico, el valor de una decisión. ¿Cuánto valor tiene una decisión en nuestra vida? Hoy la cristiandad termina la semana de pasión con el día de la resurrección de Jesús. Pero todo empezó con palmas, aplausos, vítores y alabanzas a Dios. Pero la semana de pasión que Jesús vivió en Jerusalén, esos días fueron días bastante complejos. Porque el valor de una decisión, mantenerse en una decisión en el tiempo, significa estar muy seguros y muy firmes de aquel objetivo que tú quieres o te han marcado. Pero para entendernos un poco, el texto que leía Gloria en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, habla de Jesús en el huerto de Getsemaní y su oración. Una oración que yo creo que jamás ningún ser humano ha experimentado de una profundidad y de un nivel tan alto como la que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní. Dice que su ambiente interno era como vivir la misma muerte en sí mismo. Como que todo le cayó por encima. No sé cuántos, con lo fácil que nos enfadamos. Si tú tienes facilidad para enfadarte, ¿sí? ¿Tienes facilidad para que algo te moleste o porque alguien hable mal de ti? ¿Te sienta bien cuando alguien te critica? ¿Te sienta bien cuando alguien tú no le caes bien? ¿Te sienta bien cuando alguien te traiciona? ¿Te sienta bien cuando alguien te vende? Es decir, la semana de pasión de Jesús es compleja, porque desde los aplausos al lado contrario es muy fácil pasar. La gente lo mismo te levanta que la gente te hunde. Jesús, en una de las partes más dolorosas de su pasión, en su tiempo en Jerusalén, vivió la traición de Judas. Por 30 monedas de plata, Jesús fue vendido. No tuvo bastante que de la gente que estaba más cercano a él, dijo que ni lo conocían. Fijaros lo importante que es, en alguna forma, mantenerse en un objetivo, en una meta, sin que las cosas que ocurren a tu alrededor te puedan afectar en aquello que tú te has marcado. No sé cuántos de vosotros habéis visto traicionados o lo que decimos los andaluces con una puñalada trapera. ¿Sabéis lo que es una puñalada trapera? Cuando te apuñalan por la espalda. Dice que Jesús se sintió así con Judas.
Se sintió traicionado. En su peor momento dice que en el patio, cuando todo el mundo estaba despreciándolo y maltratándolo en el patio del preditorio, dice que Pedro, que estaba por allí cerca, viendo todo lo que estaba aconteciendo, se hizo el ignorante como si la cosa no fuera con él. Le preguntaron por 3 veces, ¿tú eres de este grupo? Y él dijo, yo a ese ni lo conozco. Se quitó de en medio rápido. Pensaría, si al maestro lo están maltratando y lo están machacando y este es el futuro de los discípulos, yo a ese hombre ni lo conozco. Por ahí no quiero pasar. Jesús fue, digamos, la persona en esa etapa de Jerusalén, la persona más despreciada, más ignorada y más sola que nosotros nos podamos imaginar. Fue despreciado por los poderes políticos, analizado, juzgado. Los poderes religiosos también le dieron de lado. La sociedad también le dio de lado. Y no sé cómo una persona se puede encontrar tan sola como para decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué no sentiría Jesús en su interior para soportar el pecado, la suciedad, la corrupción y todos nuestros males sobre sí mismo y no perder el objetivo? A cualquiera de nosotros es muy fácil de ofendernos. Y con nada que nos hagan, como que hacemos la vista larga o no queremos saber nada con nadie. Es muy fácil que nuestros sentimientos y nuestras emociones se afecten por las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Fijaros el mundo interno que Jesús vivió en esa pasión, en esa semana de pasión. Una semana de pasión bastante intensa. Cuando la gente ni te conoce ni valora lo que han visto en ti. La gente ya ni se acordaba de los milagros, ni se acordaba de las sanidades, ni se acordaba de nada. La gente más religiosa de aquel tiempo gritaba de una manera horrible, crucifíquele. Aún, ¿tú te has sentido alguna vez solo? ¿Solo de verdad? Donde nadie de los que está alrededor tuya piensa en lo que a ti te ocurre. Los discípulos, mientras oraban, ellos dormían de manera placentera, una y otra vez. Les advirtió una, les advirtió 2, les advirtió 3 y seguían durmiendo. Como que no percibían la profundidad del dolor de Jesús. No lo percibieron nunca. Y la queja de Jesús era, ¿no habéis podido siquiera velar una hora? ¿No os dais cuenta de lo que está ocurriendo? Jesús en su lamento a Jerusalén dijo, ay de ti, Jerusalén, no has entendido el día de tu visitación, no entiendes nada de lo que está ocurriendo aquí. Pero el día de la crucifixión, yo creo que Jesús sintió el sentimiento más gigantesco de soledad. Estando en la misma cruz, sintió la soledad de su mismo Padre. Y empezó a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas solo en un momento tan difícil como este? Y vemos que todo empezó con un aplauso en la entrada a Jerusalén, pero llega el viernes por la tarde y Jesús es puesto en evidencia de una manera tan horrible que la cruz era un elemento de desprecio, un elemento de presentar ante el mundo al pecador o a la persona más pecadora del mundo. La cruz era un elemento duro, porque ahí exponían a los grandes delincuentes. Y Jesús fue expuesto ante el mundo como un delincuente, como alguien que había cometido un delito horrible. Era
yo creo que el instrumento más duro donde una persona podía ser expuesta. Era un espacio donde Jesús era puesto en evidencia, Jesús era humillado, Jesús era despreciado, Jesús era la burla de todo el mundo. Y aquellos que estaban alrededor de él ni siquiera vieron ese momento tan difícil. Pero fíjate que aún estando en esa cruz, podía haber tenido un sentimiento de resentimiento hacia toda la gente que estaba aplaudiendo su crucifixión. Pero no fue así. El sentimiento de Jesús fue: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que han hecho. No están entendiendo este día, no están entendiendo este momento tan crucial. Y la muerte estaba tratando con Jesús. La cruz iba a ser su final. Llegó a decir, cuando ya estaba en sus últimos suspiros: consumado es. Hecho está. Todo lo que el cielo podía hacer en favor de la humanidad estaba terminado. Y ahí nos podíamos quedar como un capítulo, como una historia donde una persona es aplaudida, es en alguna forma vendida por su gente, no entendido, y está en la cruz y todo termina. Y ahí queda en suspenso el día de ayer. ¿Sabes que el día del sábado es el día del silencio? El día de ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Todo esto que hemos vivido estos últimos días, estos últimos momentos, ¿qué va a pasar? Porque aquel que era la esperanza nuestra ya no está. Jesús expió y fue sepultado. Y la gente en ignorancia. Lo mejor estaba por venir. Lo mejor estaba por venir. Porque todo el esfuerzo de Jesús, toda su entereza, todo su sufrimiento, todo su dolor interno estaba por ser liberado. Y dice este texto que me gustaría leeros, dice así, capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde está puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí delante de vosotros ir a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos. Fijaros qué interesante, porque a veces la reconciliación y el acercamiento entre un conflicto merece que las dos partes se pongan de acuerdo. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está, ya está todo listo. Estaba diciendo, todo lo que el cielo puede hacer para el perdón de los pecados de la humanidad, Dios lo ha hecho. Y faltaba el evento principal, que era la resurrección. El momento culme por el cual nosotros debemos
afirmarnos, alegrarnos, gozarnos de que nuestra fe no es en vano, que nuestra fe no es un ideal, que nuestra fe no es un pensamiento que hoy está y mañana desaparece. Nuestra fe es real. Cristo vive entre nosotros. Y cuando Jesús le dijo esto a las mujeres y le dice, no temáis, id y dad las buenas a mis hermanos. La labor del cielo está hecha y la nuestra, ¿qué hacemos con ella? Jesús resucita y dice, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos. La parte que a nosotros nos corresponde es mantenernos vivos en esa fe que Cristo ha hecho real en nosotros. Tenemos una responsabilidad tan enorme de que la resurrección de Cristo no quede como algo que ha pasado y que no tiene trascendencia. La resurrección de Cristo tiene el poder y el vigor de restaurar, renovar y levantar de los muertos a la gente. Porque hay gente que vive pero está muerta. ¿Sí o no? Hay gente que vive pero no tiene esperanza. Hay gente que vive pero no está ilusionada. Hay gente que vive y vive con dolores y grietas y vive con situaciones muy complicadas en su interior. La llama de la resurrección de Cristo tiene que estar en nosotros de tal forma que podamos ir y anunciar que Cristo vive y tiene la capacidad de resucitar de los muertos a cualquiera que viva en esas circunstancias. A cualquiera. No puede quedar en un ideal, en algo que está ahí y ya está. No puede ser. Si nosotros tenemos que mantener nuestra relación viva con Dios, nuestro tiempo de calidad con Dios, nuestro tiempo de reflexionar, de meditar en la palabra de tal forma que este evento no quede como algo que hay que celebrar puntualmente todos los años y ya está. Porque si no, vamos a reducir el valor del evento más grande que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad, que es la resurrección de Jesús. El que estaba entre los muertos vivió para darnos vida. Y es importante muchas veces que nosotros entendamos cómo mantenerse, viendo un poco lo débil y lo carente y a veces lo frágiles que somos. Cualquier cosa nos tumba, cualquier cosa nos desilusiona, cualquier cosa nos enfada, cualquier cosa nos hace que nuestro ánimo se venga abajo, cualquier cosa nos echa para atrás. Pero dice que el capítulo 12 del Evangelio de Juan, aquellos griegos que van a buscar a Jesús le dice, era necesario que el grano de trigo muriera, porque si no muere no puede dar fruto. Y más adelante dice, ahora está angustiada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta, pero si para esto he venido, para dar mi vida en favor de la gente que está en pecado. Para esto he venido. Qué fácil es quitarse de en medio. Qué fácil es enfadarse. Qué fácil es dejarse afectar por las circunstancias para abandonar un objetivo o una meta. Y la idea de esta mañana dice, fijaros el sufrimiento de Cristo en esa semana en Jerusalén, lo que tuvo que soportar. Y no así abandonó su objetivo. Se mantuvo firme, se mantuvo seguro, se mantuvo ahí en pie y no hubo nadie que derribara su objetivo hasta el final. Podía haber hecho cualquier otra cosa. Y en nuestra humanidad dice que en esa oración de Getsemaní oró como cualquiera que está en debilidad, que está en alguna forma derrotado y dijo, yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero. Si hay otra forma de que el mundo sea salvo, hazlo. Pero si no es así,
Interesante. ¿Cómo oramos a Dios cuando todo lo que está alrededor nuestra es negro, es oscuro, es negativo y no tienes ninguna otra salida de decir, hasta aquí llegó mi fuerza, hasta aquí llegó mi ánimo. No tengo ganas de hacer nada. Pero la segunda parte es que aunque reconozcamos que no tenemos fuerza para seguir, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú decidas. Y es importante que nosotros copiemos esta actitud de Cristo. Para esto hemos llegado hasta aquí. ¿Para qué? ¿Para ser sufridores toda la vida? ¿O para alegrarnos que nuestro conflicto con Dios ha terminado? ¿No nos damos cuenta la grandeza que es? Que eso que era imposible de vencer, la muerte de Cristo nos ha perdonado los pecados, nos ha reconciliado con Dios, nos ha dado la paz de Dios, nos ha dado la promesa de la vida eterna. Y a veces eso parece que es que se compra en un kiosco. Y le costó una semana de pasión, viviendo los momentos más tristes que ninguna otra persona puede vivir. Y en soledad. Y en soledad. Nosotros, no sé si alguna vez hemos llegado a tener una milésima parte de lo que Cristo sintió en el Getsemaní. Dice que su agobio era de tal grandeza, era tan fuerte, que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Lo debemos de tener como ejemplo. ¿Cómo puedo yo mantenerme en mi objetivo? ¿Cómo puedo mantenerme en mi firmeza? ¿Cómo puedo mantenerme en la seguridad de aquello donde yo quiero llegar? A pesar de que todas las circunstancias que me rodean son negativas. ¿Tiene valor tu fe? Es porque Cristo se puso en tu lugar. ¿Tiene valor el que tú soportes una situación difícil, una detrás de otra? Porque Cristo resucitó y se puso en tu lugar. Si Él pudo en alguna forma entender su situación como algo tan grande, dice que por el gozo puesto delante de Él, ¿cómo se puede uno gozar, alegrar en mitad de unas circunstancias tan complicadas, tan oscuras? Había algo en el interior de Cristo que se supuso, se sobrepasó, se puso por encima de todas las circunstancias negativas y vio tu pecado, y vio tu error, y vio tu herida, y vio tu grieta, y vio tu dolor, y vio tu miedo, y vio tu temor. Y por el gozo puesto de lo que Él iba a sufrir, vio tu alegría. Y a veces, con qué facilidad nosotros nos enfadamos y pasamos del frío al calor en 0, De ahí que en la crucifixión de Jesús tenga un valor tan importantísimo. Dios no pudo hacer nada más por ti, ni por mí, ni lo va a hacer. Lo hecho está. Así que si Dios recorrió toda la parte del camino que le corresponde para perdonar tus pecados y los míos, a nosotros nos queda solamente recoger la responsabilidad de que esa grandeza de vivencia y de realidad que Cristo vivió sea una realidad en nuestra vida. Y nos impulse, como Jesús anunció a aquellas mujeres, id y anunciar estas buenas nuevas a vuestros hermanos. No nos queda otra. No permitas que el sacrificio y la resurrección de Cristo quede como algo pasajero, como algo que no tiene importancia, como algo que es trivial, que algo que es, bueno, es parte de la historia. No, es lo más importante, lo más grandioso que jamás
la sociedad ha podido vivir. Fijaros qué importante y cuántas cosas en la vida tratan de silenciar este evento. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nuestra fe pierde la vitalidad y pierde el vigor de transmitir lo que Cristo ha hecho por nosotros, es señal de que hay ciertas circunstancias alrededor nuestra que tratan de opacar, silenciar, cerrar, que este evento sea parte de la humanidad. Inmediatamente que Cristo resucita y habla con sus discípulos y les dice en cierta ocasión, esperaos aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquellos discípulos en el capítulo 2 de Pentecostés estaban en alguna forma esperando la promesa de Jesús. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de lo que había ocurrido, las voces políticas, religiosas, sociales, intentaron tapar el testimonio y las voces de los primeros que se atrevieron a hablar. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Recordar la experiencia de Pedro y de aquella gente. Dice que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, hablaba del crucificado, de la resurrección de Cristo, y dice que la sabiduría era de tal forma que toda la gente llegó a convencerse de que estaba hablando de algo importante. Pero las autoridades políticas y religiosas dijeron, no podemos permitir que hablen más en este nombre. Y los ataron, le amedrentaron, los asustaron. Y dijeron esto que os voy a leer y con esto termino. Dice que los creyentes piden ayuda a Dios. Los creyentes piden ayuda a Dios para que eso que tenían que hablar no les faltara la fuerza, no les faltara el vigor, no les faltara la ilusión y la esperanza de transmisión. La importante de todo lo que estamos hablando en esta mañana es la transmisión de lo que significa la fe, la resurrección de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo transmites lo que tú estás creyendo? ¿Como una historia más o como algo que puede cambiar la vida de cualquiera? Y aquella gente dice que se sintieron un poco asustados y con miedo, porque les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y decían, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Había más gente en contra de Jesús que pudiera intervenir. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Solo frente a una situación tan oscura. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué hacemos con nuestra fe? ¿Qué hacemos con nuestra libertad de hablar de lo que Cristo es en nuestra vida cuando todo lo que nos rodea nos niega la oportunidad de hablar? ¿Un enfado? Hay mucha gente enfadada en la iglesia, ¿o no? ¿Sí? Hay mucha gente enfadada en la iglesia, que se enfada
con la iglesia, se enfada contra lo que ocurre, se enfada contra las circunstancias y nos olvidamos de lo más importante. Y a veces nosotros queremos ver que es este y aquel el que nos impide hablar. Y no es tanto así, porque aquí hay 4 o 5 grupos que son visibles. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los judíos. Gente a la que podemos señalar, por tu culpa yo he perdido la fe y las ganas de hablar. Tú eres el culpable de mi situación. Podemos señalar. Pero ¿y cuando los enemigos que no vemos son los que silencian nuestra voz? Hay enemigos que son silenciosos, que no se ven, que se instalan en nuestra mente, en nuestro corazón y nos impiden hablar de Jesús. ¿Es suficiente eso para que dejemos de hablar del evento más grande que jamás ha ocurrido en la historia, que es que Cristo vive entre nosotros? Si Jesús pudo soportar tal contradicción de pecadores y aún así tiró hacia adelante, ¿seremos nosotros los que nos vengamos abajo? Porque esto, aquello, lo de más allá, silencien nuestra voz. ¿Será eso suficiente? No nos podemos superponer a ese tipo de circunstancias para que la voz del Evangelio y la obra de Cristo sea conocida por todo el mundo, o serán estos elementos los que nos callen. Hoy son otros enemigos. Tenemos libertad religiosa, podemos hablar libremente, no tenemos problema de hacer nada. Entonces, ¿qué nos impide hablar del crucificado y del resucitado? ¿Qué es? Y podemos decir un montón de cosas. Pero dice que aquellos discípulos, en lugar de venirse abajo, de sentirse ofendidos, de sentirse con miedo, de sentirse con temores personales, en lugar de eso, dice que analizaron la situación y dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Habrá agentes, circunstancias, eventos, personas, situaciones que traten de impedir que hablemos de lo más importante que jamás ha ocurrido en la historia, que es que Cristo vive. ¿Hay cosas que te impiden hablar de esto? Tienes que detectarlas. Porque en este caso los discípulos detectaron que había gente que estaba impidiéndole hablar. Pero ¿y cuando tú no te das cuenta de lo que te está impidiendo hablar? ¿Cómo lo atajas? Te tienes que dar cuenta. Si eres tú misma, si es que hay situaciones que no sabes solventar, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, fijaros qué interesante, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando tu fe se pone en acción y tú te la crees, cuando la iglesia se pone de rodillas y clama a Dios para que el Evangelio sea extendido y proclamado, hay cosas que suceden. Y no depende nada más que tú estés convencido que Cristo vive, que Él ha resucitado con un objetivo y con una meta: de reconciliar al mundo con Dios. Y la viveza de tu fe, la esperanza de tus emociones, de tus sentimientos, tiene que estar tan viva, tan real, tan auténticamente firme y segura en ti, que cuando tú te pongas de rodillas a clamar a Dios, digas: Señor, no sé cuál pueden ser tus circunstancias,
Pero con la misma claridad con la que Jesús oró en Getsemaní, puedes orar tú. No tengo ilusión, no tengo ganas, he perdido las fuerzas, no tengo esperanza de nada, he perdido las ganas. Son situaciones que tú puedes vivir y que yo vivo. Lo mismo que Jesús vivió en Getsemaní. Vio el momento de la cruz y dijo, yo no quiero ir. Tú eres o yo soy superior a la realidad de Jesús. Pues somos en nuestra carne gente que vive y siente ese tipo de sensaciones. Frente a eso, doblamos la toalla, nos bajamos de la bicicleta, abandonamos y perdemos las ganas de anunciar este evento, o oramos de verdad a Dios reconociendo nuestra situación y le pedimos, Señor, en medio de estas circunstancias que yo vivo, que yo pienso, que yo en alguna manera me están rodeando, en mitad de estas circunstancias, lléname de la ilusión y la fuerza para hablar en tu nombre de la palabra de Dios. Si eres real en la primera parte de la oración, sé también en la segunda. Porque la segunda ya no depende de ti, depende de que la primera oración la hagas real. No tengo ganas. No tengo ganas. ¿Eso es malo? Eso es real, ¿no? ¿Todos los domingos tienes ganas de venir al culto? No. o no somos así. ¿Todos los días tienes ganas de ponerte a orar? No. ¿Queremos ser reales? Vamos a hacer un diagnóstico concreto. ¿Todos los días tienes ganas de leer la Biblia? No. ¿Todos los días tienes ganas de predicar? No. ¿Hay cosas que oscurecen y que te inhabilitan para tener eso en activo? Muchas. No tengo por aquí mi móvil, pero no te lo iba a mostrar. El arma negativa de los creyentes en nuestro tiempo, el móvil. El dichoso móvil. ¿Son reales o me las estoy inventando? Son reales, ¿no? Pues si esas realidades las reconocemos de corazón delante de Dios, decimos, Señor, fíjate mis amenazas. ¿Qué es lo que amenaza tu fe? ¿Qué amenaza tu fe? Cosas con las que tú te convives todos los días. No te las tienes que inventar. Y me acuerdo que cuando yo iba a hacer la comunión hace... y teníamos que hacer las pruebas de confesarte al cura, yo me inventaba los pecados. Porque, ¿qué le va a decir? Le cogía moneda al monedero de mi madre y el monedero de mi madre tenía polvo porque no tenía nada dentro. Me inventaba las cosas. Pero en este caso, lo que nos trae esta mañana es que la iglesia y nuestra fe tiene que recuperar el vigor, la fuerza, la ilusión. Que esto no quede para un día como hoy, sino que de aquí tú puedas recobrar la realidad de tu fe y tú puedas decir, Señor, fíjate las circunstancias que me rodean. Pero aún así, quiero que tú cumplas tu voluntad sobre la mía. No me dejes decidir por mi cuenta. Jesús en esa semana de pasión lo pasó mal, muy mal, bastante mal. Y no creas que la cruz fue
un elemento de sufrimiento, fue, digamos, un elemento de derrota y en alguna manera, desilusión donde todo fracasó. Fíjate dónde está el que venía a salvarnos. Junto con los pecadores, fíjate dónde está. Nuestra fe terminó. Pero mientras iba por el camino de Emaús, aquellos dos hablando, y Jesús le preguntó, y ellos respondieron, ¿eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha ocurrido aquí? Porque fíjate todo lo que ha ocurrido. Hemos visto a unas mujeres que hablan y han dicho que el Cristo ha resucitado. Y eres tú el único que no se ha enterado. La iglesia tiene esa capacidad de transmitir. Procura por todos los medios que aquello que amenaza tu fe no te silencie, no te cierre la boca, no te amargue, no te desoriente, no te desaliente. Hay demasiada amargura y demasiadas grietas en la fe de mucha gente. ¿Provocada por qué? ¿Te has fijado en lo que Cristo sufrió en la cruz? Tus padecimientos quedan minimizados. Ojalá Dios pueda usar este evento en la vida de mucha gente para que tu fe recobre fuerzas y para que puedas de nuevo tener la ilusión de la predicación del Evangelio. El mundo se muere sin Cristo, mientras la iglesia duerme. Una y otra y otra y otra y la iglesia duerme. Y la queja que Jesús tuvo con los discípulos, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y volvemos a dormir. El mundo se pierde y la iglesia duerme. ¿Qué tenemos que hacer?